Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traigo una recopilación que les pondrá los pelos de punta. Las carreteras son lugares solitarios, rodeados de oscuridad y misterio, pero en ocasiones los verdaderos peligros no son accidentes o desvíos inesperados, sino las sombras del pasado que aún buscan descansar. En este video les contaré 5 relatos de apariciones en las carreteras, historias aterradoras de encuentros con lo inexplicable. Abróchense los cinturones y prepárense para este recorrido lleno de terror. ¿Están listos para acompañarme en este viaje? Entonces, apaguen las luces y empecemos. Primer relato: el viajero solitario. Recuerdo que era una noche oscura y lluviosa cuando conocí a Ricardo. Estábamos sentados en una pequeña cantina de carretera y tras varias copas comenzó a hablar. Me contó que trabajaba como repartidor de mercancías y que solía hacer largos recorridos nocturnos. Aquella noche, según él, cambió su vida para siempre. Estaba manejando por una carretera que conecta San Pedro con la ciudad, dijo, su voz grave y temblorosa. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver un par de metros más allá de los faros. De repente vi a un hombre caminando por el borde del camino, completamente empapado, con una mochila al hombro. Sentí pena por él, así que decidí detenerme y ofrecerle un aventón. El hombre subió al camión sin decir una palabra. Ricardo intentó iniciar una conversación, pero el tipo no respondía. Lo único que hacía era mirar al frente, su mirada vacía y fija. Ricardo siguió manejando, aunque una sensación extraña comenzó a invadirlo. Un frío intenso llenó la cabina del camión, como si la temperatura hubiera caído en picado. Cuando lo miré de nuevo, continuó Ricardo, me di cuenta de que su ropa no solo estaba mojada, estaba cubierta de barro, como si hubiera estado enterrado. Intenté preguntarle si estaba bien, pero cuando giré la cabeza, el asiento estaba vacío. Simplemente había desaparecido. Ricardo frenó de golpe y bajó del camión, pero no había señales del hombre. Temblando, continuó su viaje hasta la ciudad. Al día siguiente, al contar su historia en una gasolinera, le dijeron que hacía años un hombre había muerto en esa carretera. Lo habían atropellado mientras pedía un aventón en una noche de tormenta. Desde entonces, dicen que su espíritu sigue buscando quien lo lleve a casa. Segundo relato: la mujer en la curva. Laura era una mujer fuerte, o al menos eso pensé al conocerla. Trabajaba como enfermera y, aquella noche en particular, estaba agotada tras un turno de 12 horas. Regresaba a su casa, situada en un pequeño pueblo, cuando ocurrió lo que nunca olvidaría. Era casi medianoche y estaba manejando por una carretera que todos llamamos la Curva del Diablo. Siempre había escuchado rumores sobre ese lugar, pero nunca le di importancia. Comenzó su relato, mirando nerviosa a su alrededor, como si esperara que algo apareciera de la oscuridad. Mientras tomaba la curva, vi a una mujer de blanco parada en el borde de la carretera. Pensé que tal vez había tenido un accidente, así que reduje la velocidad. Estaba a punto de detenerme cuando ella giró la cabeza y me miró. Laura hizo una pausa, su rostro pálido al recordar. No había vida en sus ojos, eran 2 pozos oscuros, vacíos. Me llenó de terror, pero lo peor vino después. Sentí como si algo golpeara mi coche, como si hubiera chocado contra algo, aunque no había nada en la carretera. Frené en seco y salí, pero no había ni rastro de la mujer o de cualquier otra cosa. Al día siguiente,
Laura contó su experiencia a sus colegas y uno de ellos le mencionó la leyenda de la mujer de la curva. Años atrás, una joven había muerto en un accidente automovilístico justo en ese lugar. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando advertir a los conductores del peligro, aunque muchos decían que en realidad era ella quien provocaba los accidentes. Tercer relato: el niño perdido. Carlos era un hombre sencillo, un padre de familia que solo quería disfrutar de unas vacaciones con su esposa y sus hijos. Habían pasado un buen rato en la costa y ahora regresaban a casa. Fue en ese trayecto cuando algo inquietante sucedió. Hacía calor esa tarde y mis hijos dormían en el asiento trasero. Estábamos a punto de salir de una pequeña gasolinera cuando lo vimos, comenzó Carlos. Su rostro se ensombreció al recordar. Era un niño, estaba parado al borde de la carretera, solo, llevaba una camiseta raída y pantalones cortos. Mi esposa me dijo que parara para ayudarlo. El niño parecía perdido, así que lo subieron al coche. Carlos intentó conversar con él, pero el pequeño apenas respondía. Le preguntamos dónde vivía y nos dijo que su casa estaba cerca, en un pueblo no muy lejos de ahí. Nos dio indicaciones y seguimos conduciendo. A medida que avanzaban, el niño seguía en silencio, mirando por la ventana. Carlos empezó a sentir una incomodidad creciente, como si algo no estuviera bien. Giró la cabeza para mirar al niño, pero el asiento trasero estaba vacío. El miedo me paralizó. Frené de golpe y busqué por todo el coche, pero no había rastro de él, ni siquiera un indicio de que hubiera estado ahí. Preguntamos en el pueblo más cercano y nos dijeron que, años atrás, un niño había desaparecido en esa misma carretera. Dicen que su espíritu aún aparece, pidiendo a los conductores que lo lleven a casa. Cuarto relato: el auto fantasma. Manuel había sido conductor de autobús durante más de 20 años. Conocía las rutas como la palma de su mano y pocos sucesos lograban asustarlo. Sin embargo, lo que vivió aquella noche lo hizo replantearse todo. Estaba manejando por una autopista desierta. Era tarde y solo quería llegar a mi destino. De repente, vi las luces de un coche que venía en dirección contraria, pero había algo raro. Esa carretera es de un solo sentido, me contó, con el rostro tenso. El coche se acercaba a gran velocidad y cuando pasó a mi lado, vi que no había nadie al volante. Era como si el coche estuviera siendo conducido por un fantasma. Miré por el retrovisor, pero no había rastro del vehículo. Desapareció tan rápido como había aparecido. A la mañana siguiente, Manuel comentó lo sucedido con otros conductores, y uno de ellos le contó la historia de un accidente fatal en esa carretera. Una familia entera había muerto cuando su coche se salió de la carretera. Desde entonces, dicen que el coche fantasma sigue conduciendo por la autopista, recreando su último viaje. Quinto relato: la procesión de las almas. El último relato me lo contó un hombre llamado Julio, un camionero veterano que había visto de todo en sus años de trabajo. Pero aquella noche de invierno lo dejó marcado. Estaba manejando por una carretera rural en medio de la nada. De repente vi algo que nunca olvidaré. Una fila de personas, todas vestidas de negro, caminando en silencio al borde de la carretera. Al principio pensé que era una procesión religiosa o algo así, pero algo no cuadraba, dijo Julio, su voz temblorosa. Parecían sombras. Sus cuerpos eran translúcidos,
como si no pertenecieran a este mundo. Pasé junto a ellos y al mirar por el retrovisor me di cuenta de que seguían detrás de mí, como si me estuvieran persiguiendo. Aceleré, pero no desaparecieron hasta que llegué a una gasolinera. Al contar lo sucedido, el encargado de la gasolinera le explicó que, años atrás, un autobús lleno de pasajeros se había volcado en esa carretera. Todos murieron en el accidente y desde entonces sus almas vagan por el camino buscando descanso. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estas historias escalofriantes. Las carreteras pueden ser lugares solitarios, pero como acabamos de escuchar, en la soledad de la noche hay quienes aún caminan por el borde de lo desconocido. Si alguna vez te encuentras en un camino oscuro y sientes que no estás solo, recuerda estas historias y piensa 2 veces antes de detenerte. Gracias por acompañarme en esta nueva entrega de Noches Aterradoras. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más historias de terror. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.